Hola mortales. En este video narraremos a los participantes del Festival Termina, pero con la diferencia que lo dividiremos para evitar hacerlo más largo de lo que ya es. Hoy toca a los personajes jugables, los 8 de los cuales podemos escoger con características y personalidades únicas, y a partir de ellas se puede sacar ventaja para la partida. Cada rostro tiene una historia que contar y muy interesante. Espero lo disfruten. Este personaje es uno de los cuales es muy escogido por los fans de la saga. En lo personal no fue muy de mi agrado, pero tiene excelente constitución física y recomendado para comenzar tus primeras partidas. Marco, nacido en 1911 en la Ciudad del Vaticano, es bastante cerrado en cuanto a hacerlo hablar de su pasado. Pero si sabes persuadirlo astutamente, te soltará uno que otro dato de su pasado violento. Fue muy cercano en cuanto a su familia se refiere, pero por circunstancias desconocidas se quedó huérfano junto con su hermana. Parecido a un Toretto, primero la familia, o también me viene a la mente la relación que tiene Chris y Claire Redfield, ya que juntos tuvieron que apoyarse mutuamente para salir adelante. Vivió una vida dura en las calles y fue constantemente acosado por sus compañeros en la escuela, pero conforme creció, su físico que lo caracteriza lo ayudó a defenderse de las peleas, siendo muy bueno para ello. Tratando de salir adelante honradamente, se resistía a asociarse con pandillas, pero la situación económica muchas veces le empujaba a pensarlo. Sin embargo, su fama de tener un puño de acero le hizo ser el blanco fácil de las pandillas por su buen performance en las peleas callejeras. Más adelante, tomando ventaja de sus habilidades, se metió como boxeador para alejarse de los riesgos innecesarios de las calles. Y todo pudo salir muy bien si no fuera porque se presentó con un gran inconveniente. Su hermana, la cual también creció convirtiéndose en una dama de buen ver, llamó la atención del mafioso llamado Riccardo Accardo, muy conocido en la zona. Pero la reputación de Marco de ser uno de los mejores pensó que sería suficiente para proteger a su hermana, ya que nadie se atrevería a meterse con él. Pero Riccardo, nada tonto, vio el potencial de Marco y le ofreció ser entrenado por uno de los mejores entrenadores de boxeo. Y aunque se rehusó en varias ocasiones, con ayuda de su hermana, este accedió a tomar la oferta. Entrando en un gym, se dio cuenta de que el mundo del verdadero boxeo era muy diferente a lo que solían practicar. Y con mucha disciplina y entrenamiento, logró perfeccionar su técnica junto con sus habilidades, creciendo rápidamente en el ambiente, todo con ayuda de su entrenador. A pesar de todo esto, los roces entre su nueva vida profesional y la vida criminal lo dejaban entre la espada y la pared al ser Accardo una familia mafiosa. Riccardo, tomando ahora ventaja de todo esto, le pidió a Marco que matara a un boxeador rival, poniéndolo en un gran dilema, el cual aceptó sin tener más alternativa, por miedo de que su hermana pudiera ser la víctima al no aceptar su oferta. Después de un sangriento combate en el que Marco pulverizó a dicho hombre, le dejó muy marcado, atormentándolo de todo lo que había hecho y formar parte de esa vida criminal, por lo que valientemente decidió confrontar a Riccardo por esto y poder liberarse de la mafia. Pero lamentablemente, al buscarlo al club, la discusión terminó en un enfrentamiento violento en que Marco le dio un golpe mortal a Riccardo, matándolo instantáneamente debido a su fuerza bruta. Ahora se había convertido en un fugitivo de la ley y al mismo tiempo un traidor ante la familia mafiosa. Sabiendo esto, se fue velozmente hasta la villa de Riccardo, donde estaba recluida su hermana, elaborando un plan para escapar, poniendo como sitio de encuentro Rondon. Después de esto, se marchó en un tren hacia Prihivil, la ciudad de Bohemia. Entre tanto meditaba lo sucedido, seguía su mente sumergida en el siguiente plan cuando se encontrara con su hermana, sin saber que se convertiría en una de las 14 víctimas del Festival de Termina. Aunque su aspecto es bastante rudo y reservado, demuestra ser de buen corazón. Esto lo experimenté en cómo cuida de Olivia o trata de proteger a otros en circunstancias peligrosas, siempre dispuesto a ayudar. En Olivia especialmente, seguramente porque le recordaba a su hermana o por su estado de más vulnerabilidad. También es muy callado y tímido al tratar de interactuar con él al principio,
Por su naturaleza dura de boxeador, parece ser una persona muy difícil de llevar, pero muy dentro es un poco torpe para hacer interacciones sociales, los cuales trata de evitar. Esto sucede no por parecer apático, sino un poco nervioso al tratar de hablar. Pero más adelante se muestra su lado amable, muy cooperativo y hasta alegre, esto con los encuentros que se dan en el bar. Se hace muy amigo de Olivia, como se puede ver, siendo muy cariñoso y hasta protector con ella, prometiéndole que se quedará con ella hasta que pueda recuperar su silla de ruedas, cosa que cumple al segundo día en una escena donde lo tenemos que salvar de un aprieto con Pab, que amenaza con matarle. Al ayudarlo, nos agradece por el gesto y regresa de vuelta al tren con la silla para Olivia. Conforme avanza la trama, se muestra arrepentido por su vida pasada criminal, pero está dispuesto a confiar en sus habilidades y fuerza física para defenderse del ambiente hostil de Prihivil. También forma una pequeña amistad con Tanaka, el cual, si le mantienes vivo, se le ve practicando boxeo a petición del mismo Tanaka, el cual manifiesta un sentimiento mutuo por sobrevivir juntos, estableciendo una confianza mutua entre ambos. En su final, Marco continúa su viaje hacia Rondon reuniéndose finalmente con su hermana. Nunca comentó sus vivencias en Prihivil con nadie. Tal vez para olvidar su pasado y queriendo expiar su sentimiento de culpa, creó una escuela de boxeo y enseñó a boxeadores potenciales cómo defenderse ante los desafíos desconocidos de la vida. Karin es una periodista profesional nacida en el Imperio de Bremen entre 1916 y 1917. Tiene un odio acérrimo hacia Kaiser y todo su ejército llamándolos cerdos. Parece ser una persona con poca paciencia y muy impulsiva en sus acciones. Aparte de que sus interacciones no son las más amigables, y eso lo podemos ver cuando intercambia unas palabras con Dan. De niña siempre fue de un espíritu aventurero metiéndose en travesuras constantemente, siendo un dolor de cabeza para su niñera en ese entonces. Fue hija de aristócratas ricos que no eran nobles, criada por su niñera Dalia, la criada de la familia. Viviendo entre una sociedad donde solamente importaba el famoso linaje noble, sus padres eran rechazados por la élite de Bremen al no tener esa nobleza. Con el inicio de la Segunda Guerra, la situación se agravó convirtiéndose en chivos expiatorios ante la ira del ojo público. Eso desató una turba que se dirigió a su mansión para asaltarla, obligándoles a tomar acciones desesperadas. Según cuenta ella, le contaron que sus padres la habían dado a Dalia como un acto de sacrificio y poder huir del país. Pero los vagos recuerdos de su infancia le decían todo lo contrario. Incluso llegó a pensar que posiblemente la criada la había secuestrado. En su huida llegaron a Yetaya, la ciudad sagrada. En un ataque de pánico, por ser abrumada por su nuevo entorno, escapó hacia las calles para luego más tarde ser recuperada por Dalia de nuevo. Se asentaron ahí para continuar su vida y Dalia pidió ayuda económica a sus padres, lo que a Karin no le encajaba para nada lo que pasaba al ser muy observadora. Entrando a la adolescencia, su espíritu tenaz le hizo interesarse por el activismo por los derechos humanos, uniéndose a una cruzada contra la tiranía del gobierno. En una de las manifestaciones de la cual participaba, se tornó violenta cuando los militares tomaron represalias letales, despertando herida en un hospital siendo rodeada por funcionarios de la embajada de Bremen, ya que su imagen se había hecho muy famosa. Bremen la invitó a volver con sus padres, lo cual hizo, pero con la diferencia de que su padre había muerto y que tenía un padrastro. Se enteró después de que su padre había perecido en la revuelta del asalto de su mansión que fue incendiada. Y no teniendo suficiente con la noticia de su padre fallecido, también se enteró de que verdaderamente había sido secuestrada por Dalia con engaños y para extorsionar a la familia. Sintiéndose envuelta en una vida de caos y engaños, encontró refugio en el periodismo. Con el ascenso del misterioso Kaiser, el continente había caído en las sombras y junto con las acusaciones de ser el instigador de los levantamientos contra la nobleza, Kaiser se convirtió en su objetivo principal de su obsesión e investigación. Todo esto más que todo por la muerte de su padre que murió en estas revueltas. A
pesar de ello, profundizando en sus investigaciones, se dio cuenta de que las cosas se volvían más turbias en relación a este personaje, teniendo una extraña conexión con los nuevos dioses, una oscura sociedad de la que se hablaba desde la Era Cruel. Este grupo encubierto que supuestamente manipulaba las estructuras de los poderes mundiales parecía tener mucho que ver con las dos grandes guerras. Luego, con la noticia de la ocupación de Kaiser en Prihivil en Bohemia, Karin ató los cabos viendo su oportunidad y decidida emprendió su viaje hacia la oscura ciudad para encontrar la verdad. Pero poco sabía lo que realmente le esperaba allí, sin saber que tendría también en ese mismo lugar el evento del Festival de Termina. El odio de Karin por este imperio le había hecho escribir varios artículos periodísticos en contra del ejército y Bremen con múltiples denuncias de sus atrocidades. Al inicio, cuando llegamos a Prihivil por el tren que se ha varado, piensa que los sucesos de Prihivil y los sueños no es más que un producto de los experimentos de los cerdos de Bremen, siendo algo escéptica en cuanto a los acontecimientos paranormales del sitio. Es una mujer firme y decidida a alcanzar sus objetivos por los medios que sean necesarios, no siendo ajena a los terrenos hostiles de los cuales ha estado antes por motivo de la guerra, haciéndola aventurarse en Prihivil sin más dilaciones para investigar lo que está sucediendo. Al inicio, cuando te la topa, se muestra bastante esquiva y rechaza nuestra ayuda, pero con el tiempo acabará cediendo cuando se da cuenta de los verdaderos peligros de Prihivil, siendo peor de lo que realmente esperaba. Como mencioné anteriormente, suele tener muchos choques principalmente con Dan, tirando indirectas frecuentemente hacia él. Esto puede deberse a su rechazo hacia los conceptos que tienen otros sobre la vida. Por ejemplo, todo lo que se relaciona con el ocultismo o influencia divina, mostrando un total rechazo a todo esto. Basa sus creencias en explicaciones racionales con gran firmeza, despreciando la magia y religión a toda costa, incluso teniendo pruebas irrefutables de las cosas que ha tenido que contemplar en Prihivil sobre los dioses y magia con sus propios ojos. O puede ser que simplemente no quiera aceptar la realidad que le rodea, queriendo por todos los medios buscar una explicación al respecto, entrando en una negación. Y con todo esto, se sigue manteniendo firme ante sus afirmaciones, alimentando malas tensiones entre ella y Dan. La visión que tiene ella de los periodistas de guerra es muy diferente a los demás, ya que las personas los suelen tachar de buitres, que se aprovechan de acontecimientos dolorosos para sus exclusivas. Pero ella se ve a sí misma como una valquiria que inmortaliza a los caídos. Pero en su transformación de Moonscorch puede que tenga ambas, ya que cuando se convierte por la luna, sus características parecen tener ambas figuras. Este es uno de mis personajes menos preferidos. Es más, hice la run con ella de último, ya que aunque parezca o suene tonto, no siento ninguna afinidad con el personaje. Tomando en cuenta también sus aptitudes bastante groseras al interactuar con ella, por lo que prefiero tenerla de lejos, o siendo la primera de mi lista negra del festival. Pero a pesar de lo que se describe de este personaje, en pocas ocasiones he podido notar muestras de empatía para ayudar a otros, por lo que no es enteramente tan apática como se cree. En su final, Karin sobrevive al festival y salió con sus nuevos conocimientos sobre el oculto y los publicó a la luz como una buena reportera, para seguir excavando en las oscuras simientes de lo aprendido y llegar a la raíz de la verdad. Aunque no se sabe a ciencia cierta, sin indagar demasiado, le pueda costar su cordura. Abela es una mecánica experta en fabricar sus propias trampas y armas. Esto junto con su conocimiento de maquinaria pesada. Nacida en 1915 en el reino de Oldelgard, la joven vivió una vida bajo el consuelo de su amorosa familia y una sana educación. Creciendo con un sentimiento fuerte de fraternidad desde niña, le surgió un ferviente deseo de proteger y apoyar a sus seres queridos, lo cual me hace recordar mucho a Radbard, siendo del mismo lugar y su apego familiar. Sintiendo cerca la llamada de la guerra, se orientó hacia la carrera de la ingeniería,
decidida a dominar la mecánica y electrónica. A pesar de todo esto, la guerra seguía siendo mella, llegando a sus seres queridos conforme pasaban los años, por lo que comenzó a carcomerle la impotencia. Sin embargo, todo cambiaría para ella cuando se encontró con un desconocido herido, con un disparo en el abdomen. Haciendo una investigación rápida, se enteró de que el hombre era leal al reino de Rondon. Esto la hizo sentirse entre la espada y la pared para tomar una decisión: entregarlo a la Guardia Oldergardiana para una recompensa de 9 chelines, o ayudarlo recibiendo en gratitud una espada del oficial. Sea cual fuere la decisión que tomes, luego será llamada por el reino clandestino Nameless Liberty Underground, conocido por siglas NIL. Si se escoge ayudarlo, el herido le pide llevar los pergaminos críticos al corazón de Rondon. Luego de un encuentro con un emisario del Nil, el cual le llenó de discursos políticos sobre Europa del Este, la invitó a prestar su servicio como ingeniera a una causa que se estaba quedando sin camaradas y mínimo apoyo. Jurando lealtad, se convirtió en piedra angular de Nil, fabricando armas y trampas, cosa en la que era muy buena. Sin embargo, comenzaron a surgir rumores de cosas mucho mayores, y esta tenía que ver con la Unión Oriental, precisamente en Bohemia, donde los bremenitas estaban haciendo de las suyas. Como pueden empezar a entender, este segundo juego tiene mucha trama relacionada con política, lo cual lo hace un poco pesado. Bueno, lo es para mí, que no tengo mucha afinidad por ello. Siguiendo con la historia, mientras Bremen tomaba poderío sobre Bohemia, los agentes de Nil enviados a investigar no volvían, generando bastantes sospechas. Por lo que, siendo tomada por un sentimiento de deber e intriga, Abela se dirigió hacia el misterioso Prigívil. Pero como sabemos, llegando al sitio se vio envuelta en el famoso Festival de Termina. Lo que pude notar con mi gameplay con Abela es que es una chica muy simpática y habilidosa, lo cual vale la pena darle la oportunidad, contando que también nos puede echar una mano en más de una ocasión. Siendo de naturaleza extrovertida, siempre está dispuesta a ayudar en el grupo, y aunque los horrores de Prigívil suelen desafiar su destreza, esto la desconcierta, pero al mismo tiempo le fascina. Es muy perspicaz, mostrando un vasto conocimiento e interés sobre la arquitectura de los edificios de Prigívil. Esa fue una de las razones que la llevó a estudiar ingeniería y mecánica, porque todo seguía una lógica clara. También es de naturaleza hogareña. Esto se conoce en sus comentarios de las casas abandonadas, mencionando que no le vendría mal una limpieza. Es optimista y diplomática con sus compañeros, ya que en ocasiones trata de mantener el ánimo de sus compañeros o algún otro comentario de charla amena. Muestra una especial preocupación por Levi, mostrando a menudo simpatía y preocupación por su bienestar. Aunque colabora con sus otros compañeros durante la trama, Abela ocultará su verdadera identidad como agente de la NIL, pero más adelante admitirá sus conexiones con NLU ante la desconfiada Karin, y al jugador si es llevada al bar clandestino de Bob, un lugar donde se pueden limar las tensiones y disfrutar de un momento ameno. En su final del día 4, Abela se siguió sintiendo atormentada por los acontecimientos adquiridos, pero buscando respuestas. Estudió tecnología espacial y más adelante ya estaba preparada para lanzarse a la Luna. Su objetivo: tener una audiencia con ella y ser la primera en hacer contacto directo con Rare, aunque quién sabe si lo logre o que el dios acceda. Marina es una ocultista que se centra en el uso de sus poderes del otro mundo, siendo la participante femenina más joven con solo 18 años. Nacida en 1924 en Prigívil, la Unión del Este, donde el diablo reside, dicen por ahí. Nació en los fundamentos de la iglesia de Almer, situada en Prigívil, dentro de un linaje dedicado a los ritos y rituales antiguos bastante crueles y brutales para apaciguar a los antiguos dioses. Su padre es el padre Domek, el actual líder de los sacerdotes oscuros, la misma rama que Enki seguía desde su nacimiento.
Su madre no aprobaba los rituales que se practicaban no participando de ello, y deseando que su hija tampoco siguiera los mismos pasos de su padre. Como todos sabemos, la vida de un sacerdote oscuro es cruel y de servidumbre ante los dioses de antaño, por lo que su madre no estaba de acuerdo con ello. Y aquí es donde se viene la bomba a la que me refería, que Marina no es lo que parece. Marina nació biológicamente varón, pero su madre la hizo ver como una niña antes de que su padre o cualquier otra persona se enterara de la verdad. Esto para protegerlo o protegerla de las crueles tareas que le tocaría siendo el primogénito de la familia. A pesar de esto, este cambio no pareció afectarla a Marina en absoluto, adaptándose perfectamente en su rol ya que le parecía natural, no viéndolo de otra forma. Creció en la iglesia de Prihivil y siguió un camino ortodoxo diferente al de los sacerdotes oscuros varones. Más adelante, el Vaticano y el Ministerio de la Oscuridad, no sé por qué me suenan tan asertivos estos dos nombres, se fijaron en las habilidades como ocultista. Le ofrecieron una beca para estudiar en el Vaticano sobre las artes oscuras. Casi me sentí narrando un párrafo de Harry Potter, pero bueno. Marina, aprovechando esta oportunidad, abandonó Prihivil deseando alejarse de la mirada opresiva de su padre y poder expresarse libremente de varias formas que con la presencia de su padre no podría, al estar bajo su celoso adoctrinamiento. Pero su madre, siendo más comprensiva, la amaba y se sentía orgullosa de ella. Durante su estancia en el Vaticano, aprendió y perfeccionó su arte del ocultismo durante cierto tiempo, el suficiente para sentirse segura de regresar a Prihivil, pareciéndole estar fuera casi toda una vida. Pero al final se vio obligada a devolver al llegarle una carta de su padre informándole de la muerte de su madre de una manera fría, no solo pareciendo sospechoso, ya que no tuvieron contacto desde que se marchó, sino por la falta de preocupación por su esposa, que se hace evidente en su carta. Marina comenzó a pensar que algo iba mal, ya que su padre estaba obsesionado con la magia de sangre, y algunas de las técnicas oscuras muchas veces exigían la sangre de sus seres queridos, como lo pudimos ver con el ritual de Enki, su hermana. Por lo que decidió regresar a Prihivil para averiguar lo que había sucedido con su familia. Pero poco sabía lo que le esperaba convirtiéndose en concursante del festival. Marina es un personaje misterioso que me dio gusto desempeñar. Se nota que tiene un aire muy libre a pesar de aparentar lo que no es, no importándole lo que le digan los demás. Esto me recordó una escena donde se la encuentra en una librería sentada de una forma muy despreocupada, a pesar de tener enagua, mostrando que aún tiene su reflejo de chico que no lo han dejado del todo. También en un evento donde te topas con Pab, este mostrará un interés con la chica con comentarios un poco pasado de tono. Marina es una joven curiosa y su habla muy informal, dispuesta a decir lo que piensa sin importarle lo que piensen los demás. Al tenerla en el grupo, comentará datos interesantes sobre la ciudad, ya que es su lugar de nacimiento. Sin embargo, tiene un repudio sobre su lugar de nacimiento, no importándole los sucesos acontecidos ahí. Al ver morir a su padre, se le nota contrariada por ello, a pesar de sentir resentimiento por él por evidentes razones, aunque también se alegra de que su linaje haya llegado a su fin. En el final de Marina, abandona Prihivil rompiendo de una vez por todas sus lazos con ayuda del festival. Se iría a vivir en Balad, el barrio rojo de la capital, buscando espíritus afines. Tiene una buena vida utilizando sus habilidades ocultas, pero el mismo prólogo menciona que algo siempre la seguía. Seguramente la oscuridad misma que la envolvió en Prihivil, o tal vez solo sus malos recuerdos. Es un mago amarillo que usa sus poderes del otro mundo para beneficio propio y para su propia agenda, en lugar de dedicar su vida al culto como harían otros, como lo hacían sus antecesores de antaño, discípulos de Nadra. Nacido en Abisonia del Imperio Etíope en 1910.
encontrando como una tontería y pérdida de tiempo aquellos que peleaban por disputas antiguas transmitidas por antepasados, disgustándole en gran manera. No encontraba esa paz o refugio en tales creencias, y Europa tampoco sería la excepción. Sabía que también en esa zona se adoraban deidades antiguas que jamás habían conocido, extendiendo sus conflictos hasta provocar grandes guerras, no muy diferente de lo que ya conocía. Decidió abandonar a su familia para dirigirse a la ciudad del sol llamada Amón, para estudiar espiritismo y religión. Allí se destacó como aprendiz y trató de aprender todo lo que podía antes de abandonar el continente. Estando ya en el templo de Amón, pudo escoger entre varias escuelas espirituales para estudiar, destacando rápidamente e incluso superando a los sacerdotes más antiguos. Descubriendo un pergamino viejo de los magos amarillos, de los cuales se detalla que se aprovechan del poder de los dioses a su favor y creían en el caos, no lo pensó dos veces para marcharse en ir en busca de ellos en los santuarios del este. Al llegar, se dio cuenta de que incluso los templos locales seguían el culto de Almer y la religión dirigía la vida de la gente. A pesar de enfrentarse al desprecio de eruditos y líderes religiosos, se mantuvo firme en lo que creía, acabando impresionando a los magos amarillos con su convicción y le invitaron a unirse, lo cual hizo, reduciéndose a un pequeño grupo de magos viajeros que estudiaban diversos campos de lo sobrenatural. Esto le hizo impulsar su crecimiento personal y agenda utilizando el poder de los dioses, continuando su camino de aprendizaje. Luego, más adelante, conoció a Adil Lasif, un autoproclamado mago del lejano oriente que estaba formando un grupo para que lo acompañaran a una búsqueda peligrosa de las mazmorras del miedo y el hambre. En primera instancia, Osa decidió no dar oído a sus comentarios, pero pasando una noche terrible llena de pesadillas la noche siguiente, sintió la obligación de visitar el sitio por sí mismo. Se unió al grupo de Adil y viajó hacia la famosa Europa devastada por la guerra. Pero la mayoría del grupo abandonó a mitad de camino a Rondon debido a dificultades de poder cruzar las fronteras en tiempos tan caóticos. Conforme se iba acercando más al lugar, Osa experimentaba que sus sueños se volvían más intensos, y los miembros del grupo que quedaban estaban enfermos por el estrés y la presión desconocida de otro mundo. Cuando finalmente habían llegado a las mazmorras, una niebla espesa les recibió haciendo imposible la navegación. Entretanto, los gruñidos y aullidos lejanos aumentaban la tensión del ya macabro ambiente. En un momento dado, el grupo entró en pánico y se dispersó, por lo que Osa decidió aventurarse solo y dejando a Adil enfermo al sentirse incapaz de continuar. Entrando en las ruinas, sintiendo un llamado que le impulsó a excavar entre las rocas y escombros con sus propias manos, encontró finalmente la fuente de la voz que le llamaba. Era la cabeza quemada y momificada de Nazra. Osa se sorprendió al saber que la gran ausencia de su maestro de muchos años no había afectado su conocimiento ni desconocía los acontecimientos de la vida actual. Su maestro le encomendó una misión, de la cual ampliaría sus conocimientos sobre asuntos oscuros. Como se rige todo mago amarillo, Osa debía seguir sus propias ambiciones y codicia, pero pensándolo mejor, decidió seguirle el juego por el momento. En esta misión debía viajar a una ciudad llamada Prigíbil. Su maestro le hizo la promesa de acontecimientos de proporciones cósmicas que cambiaría el destino del mundo. Sin embargo, conociendo cómo es Nazra, omitió detalles de su historia, pero al parecer eso a Osa no le importó, por lo que enseguida se preparó para su viaje. Y cada noche que pasaba, Osa tenía pesadillas de los horrores que le esperaban en Prigíbil, donde sería elegido como concursante para el Festival de Termina. Osa no es muy platicador con los demás, pero es muy conocedor de la situación en Prigíbil que los demás del grupo, sabiendo muy bien a lo que se enfrentaría una vez llegara al sitio. Este personaje la verdad me intrigó mucho por su pasado, ya que tiene relación no solo con los magos amarillos, sino que también viaja con Nazra, un personaje que me cae muy bien a pesar de ser algo insoportable a veces.
ya que sus pláticas nunca me dejan vacía con sus comentarios directos y poco sutiles. Este mago es muy experimentado con la magia, y solo eso utilizarás cuando lo elijas, así es, no usarás armas como los demás, por lo que suele ver el mundo de una forma diferente como mago amarillo. Gran conocedor del lore de los viejos y nuevos dioses, utiliza la magia en su beneficio, y algunos poderes son increíblemente efectivos contra los monstruos, lo cual hace que sus habilidades valgan la pena. Como no es de extrañar, Osa prefiere andar solo y desconfía de los demás. Esto lo lleva hasta el punto de que, si te considera una amenaza, te lanzará una advertencia, y si no la escuchas, te atacará, y créeme que no es una pelea sencilla, ya que es muy habilidoso con sus poderes. Incluso, estando en una situación comprometida, le cuesta dar el brazo a torcer en requerir ayuda de otro, cuestionando a los que le ofrecen ayuda, pero al final acepta de mala gana. Bueno, lo cual es comprensible, sabiendo lo que significa el Festival de Termina. Creo que muchos tampoco confiaríamos en nadie. Actúa con desprecio hacia los demás y expresa un odio hacia casi todo lo relacionado con el mundo occidental. También suele burlarse de las creencias religiosas y supersticiones de los demás. Y esto lo viví en el confesionario de la iglesia de Almer, donde se hizo pasar por padre contándole todo, para luego salir y burlarse en mi cara. Al menos el sentido del humor no le falta. Al ser ganador del festival, en su final, Osa se deshace de Nazra en el lago más cercano, cansado de servirle, y probablemente también de escucharle. Vuelve a su país, a Bisonia, con intenciones de gobernar la tierra que lo vio nacer, queriendo imponer sus enseñanzas propias, siendo él mismo la cabeza de todo y reemplazar la religión de Almer y de todos los templos locales. Parece como que se le subió un poco el ego a Osa, después de salir vencedor del festival. O tal vez al final de todo, tomó los consejos de su antiguo maestro. Olivia es una botánica con grandes conocimientos de las plantas y hierbas, pudiendo crear pociones curativas como también venenosas. Nacida el 1 de enero de 1922 en el reino de Bremen. Expresa una abierta calidez y amabilidad que opaca su terrible pasado. Estuvo encerrada en una estricta educación religiosa y su salud frágil obligó a sus padres a tenerla protegida dentro de casa. Solo había dos cosas que la confortaban de esto: sus amados libros de botánica y su vínculo con su hermana gemela Rayla. Mientras ella se refugiaba en la flora, su hermana disfrutaba del mundo exterior, viviendo su pasión en la ingeniería y tecnología. Pero una vez estando en el instituto, Olivia se vio afectada por varios derrames cerebrales que la debilitaron, por lo que sus padres, al ser religiosos, recurrieron a curanderos ignorando las súplicas de Rayla para que fueran a consultar a médicos. Cuando finalmente cedieron, la salud de Olivia ya se había deteriorado, provocando un defecto en la médula espinal que afectó su circulación sanguínea. A pesar de someterse a varias intervenciones médicas dolorosas, su destino fue sellado en una silla de ruedas. Luego, ambas hermanas lograron entrar en la prestigiosa Universidad de Bremen, y estando lejos de la dominante influencia de sus padres, Olivia mostró una dedicación académica impresionante, llegando a los primeros puestos. También Rayla tuvo los mismos logros, logrando entrar a un programa de intercambio de la Unión del Este. Olivia, aunque orgullosa de su hermana, sentía cierta envidia recordándole sus limitaciones físicas. Después de graduarse, Olivia consiguió un puesto en el invernadero de Bremen, donde se pudo sumergir en su investigación. Pero a pesar de tener un excelente puesto y sus propios logros, las aventuras de su hermana por el mundo, que solía narrarle por medio de cartas, solían opacar todo su esfuerzo. Pero un día, las cartas dejaron de llegar. Después de un silencio de 6 meses, le llegó una noticia terrible. Rayla fue acusada de traición al Imperio de Bremen y la habían encarcelado en algún lugar desconocido. Olivia se sintió impotente ante la situación, cosa que se intensificó por los informes de la asociación de Rayla con un grupo llamado la Clandestinidad Libertaria sin nombre, planeando su fuga.
Desesperada por respuestas, Olivia descubrió vínculos entre Rayla y un profesor que recordaba haber mencionado dicha organización. En su búsqueda, terminó en el despacho del profesor encontrando cartas intercambiadas con Rayla donde hablaban de un cubo y los intentos desesperados de la Unión del Este por emularlo. Revisando la carta más reciente, esta detalla su interés por el Kaiser del Imperio de Bremen por algo llamado Operación Pregíbil. Decidida a resolver el misterio y la desaparición de su hermana, Olivia se fue hacia la enigmática ciudad de Pregíbil. Se le describe a Olivia como una joven mujer reservada pero extrovertida. Es la primera persona en el tren que se abre con honestidad y amabilidad si nos acercamos a ella. Aparte de ser de una naturaleza muy afectuosa, en las fiestas del bar siente una gran fascinación por Pregíbil. Es muy amena de hablar y entabla una relación muy cercana con Marco. Como su profesión lo indica, siente curiosidad por la flora y fauna de la zona. Suele trabajar en conjunto con Dan, esto para comprender las extrañas leyes de la naturaleza de Pregíbil. Y aunque si le preguntas, habla abiertamente de su enfermedad, aún siente complejo por ello. Se ve a sí misma como un bicho raro y odia que los demás se compadezcan de ella por su condición. Si la llevas contigo, en más de una ocasión te preguntará si no es una carga para él. Y aunque por fuera parece muy dulce y cariñosa, esconde un carácter algo siniestro dentro. Un ejemplo de esto es cuando toma un arma por primera vez en sus manos, haciéndole sentir un poder sobre la vida, y menciona que su cuerpo se estremece de adrenalina al empuñarla, como si fuera su vocación. Mi experiencia con Olivia ha sido la más difícil, pero la más gratificante. Esto por el obvio hecho de que usa silla de ruedas. Y es que el hándicap de esta señorita no es de extrañar. Si quiere subir gradas, baja de la silla. Subir escaleras, bajar de la silla. Obstáculos en el camino, bajar de la silla. Lo que lo hace bastante molesto. Si Fear and Hunger ya es un de por sí difícil juego, con Olivia lo hace peor. Reconozco que para mí fue todo un reto. Pero debo decir que su final personal para mí fue el mejor de todos. Podría decirse que un verdadero final feliz, a diferencia de los otros. Ya que en él, ella reconoce que a pesar de sus limitaciones, logró sobrevivir al festival haciéndole sentir que nada es imposible para seguir adelante con su vida, a pesar de su discapacidad, logrando su felicidad interior. Para mí, el final número 1. Mi querido Levi es un exsoldado que ha luchado desde sus 13 años, destacando en combate a distancia y teniendo una gran puntería con las armas de fuego. Nacido en 1924 en la Unión Oriental. Levi Jordan nació en Pregíbil, similar a Bohemia y vinculada con la República Checa. Su vida familiar fue muy disfuncional con padres alcohólicos y comportamientos nocivos en el ambiente. Ese entorno tan lamentable dejó cicatrices en sus recuerdos, sobre todo a lo que se refiere a su padre totalmente borracho. En una noche violenta, la madre de Levi tuvo que buscar refugio en su habitación, bloqueando la puerta con su cuerpo para escapar de su violento marido tomado. A pesar de ello, esto no evitó que cruzara la puerta, poniendo a Levi en una situación difícil. Enfrentarse a su padre o buscar ayuda divina en busca de algún milagro que lo librara. Pero lamentablemente su madre fue asesinada y su padre se marchó del sitio dejándolo solo. Siendo enviado a un orfanato en Pregíbil, su situación no mejoró. En el sitio circulaban horribles rumores de desapariciones y sucesos extraños, creando una atmósfera inquietante en el orfanato. Muy poco después, la Unión obligó a la gente a unirse al ejército, llamándolo adornadamente reclutamiento. Levi, a pesar de su corta edad, fue reclutado y se le dio un conjunto de armas limitado. Por ello, su exposición constante a los varios conflictos le transformó en un escéptico existencial, perturbado por las visiones de miles de vidas arruinadas por la guerra. Podría decirse que se entregó en una negación de los acontecimientos para escapar de su vida miserable que estaba viviendo. Con el tiempo, Levi fue puesto al mando de un grupo de jóvenes combatientes, donde se enfrentaban a situaciones que ponían en peligro sus vidas.
Siendo enviado a misiones con objetivos algo ridículos, percibió que el sistema militar estaba despreciando las cualidades únicas de estos jóvenes soldados. Pero estando bajo una presión constante, Levi encontró un escape en las drogas opiáceas, sobre todo la heroína, para sobrevivir a los horrores que debía enfrentar día a día, creando una fuerte dependencia. Poco a poco, su fuerza física y mental se fue debilitando, lo que le llevó a abandonar el ejército antes de que pudiera enfrentarse a las consecuencias legales de la Unión Oriental, por lo que sin más opción tuvo que volver a Prigívil. Y sin que Levi se diera cuenta de su destino, se vio envuelto en el Festival de Termina. Levi es uno de mis personajes favoritos, tal vez porque me hace surgir sentimientos maternales, y eso que no tengo hijos ni me gustan los niños, pero es por su situación tan desamparada y vulnerable. Es un joven muy solitario y nervioso que no le gusta acercarse a los demás, y si percibe el acercamiento de alguien, escapa de su presencia la mayoría de las ocasiones. Es uno de los personajes que cuando el tren se detiene, huye inmediatamente hacia la ciudad. A lo largo de la trama, y se nota al usar al personaje, sufre paranoia y los efectos de la abstinencia por la heroína, por la que cada cierto tiempo tendremos que medicarnos. Al comienzo, cuando le vemos, cree que los demás le persiguen, por lo que sale corriendo siempre que nos ve. Y aunque Levi suele ser callado y reservado, llega a simpatizar con los demás del grupo cuando se le recluta. Por su forma de ser, es un joven perturbado deseando escapar de su pasado. Es el hombre más joven de los concursantes y al orfanato que fue enviado lo visitamos en el juego, llamado Orfanato Sandomek. Si lo llevamos en el grupo, Levi parece algo depresivo de volver al lugar y expresa inconformidad. En su final, Levi parece seguir con vida, pero perseguido por los eventos sucedidos en el festival, por lo que viaja de una ciudad a otra tratando de escapar de su pasado, algo que no se llega a saber si logra superar del todo. Dan es mi favorito del juego. No podría explicar las razones sinceramente, pero debo admitir que hay algo que me atrapa y me hace sentir mucha afiliación hacia él. ¿Tendrá algo que ver con esto el Pocket Cat? No lo sé, pero de momento es mi favorito de todos. Pero con el peor final, lo cual me hizo sentir triste su progreso como personaje. Nacido en 1914, su lugar aún sigue siendo desconocido, posiblemente el reino de Rondon. Sus orígenes se mantienen en misterio. De niño, sus padres eran muy devotos al culto de Sylvian y muy fervientes, donde lo llevaron a un viaje nómada, o mejor dicho, de mochileros por toda Europa. Hippies lo llamaría yo. Dan, desde su tierna edad, fue testigo de sus devotos rituales, en los que se ponían máscaras de conejos y bailaban desnudos en los prados. Sus años de formación se vieron opacados por el abandono, ya que el mencionado fervor de sus padres les hacía desentenderse de su propio hijo. Su intento de transferirle el don curativo de Sylvian tensó aún más su relación, de por sí ya carcomida. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Investigando, no pude encontrar a qué se refería con pasarle el don, pero lo detallan en el juego como algo muy perturbador y que pudo marcarlo, destruyendo el poco aprecio que sentía de sus padres. Aún es algo que no entiendo al día de hoy, si fue que lo sometieron a algún tipo de ritual o algo peor. Más adelante, la tragedia llegó a su vida teniendo solo 13 años, donde sus padres, consumidos por su fervor hacia su religión, nunca regresaron de sus rituales en la pradera, dejándole completamente solo. Abandonado su suerte, Dan debe escoger qué hacer con su vida, si buscar un trabajo honrado o volverse un ladrón. Sea lo que escojas, lo canon es que busca una vida honrada trabajando de mayordomo en la casa del barón Einer von Dodge. Fue allí donde Dan desarrolló un gusto para los lujos y adquiriendo modales refinados. Estando ahí, comenzó a formar un vínculo con la hija del barón llamada Elise, al compartirle su pasado y la locura de la secta que servían sus padres.
Sin embargo, el varón se vio interesado por la educación de Dan y los poderes místicos de Sylvian, ofreciéndole un intercambio de conocimiento. Información de Sylvian que Dan conocía muy bien por sus padres, y este lo ayudaría a darle una educación médica moderna. Con el tiempo, la relación de Dan y Elise se convirtió en un romance contando con la aprobación del varón, que no puso oposición. Pero a pesar de esto, su felicidad duró muy poco, ya que a medida que aumentaban las tensiones entre la Unión del Este y el Reino de Bremen, las naciones vecinas se vieron envueltas en este conflicto. Dan fue reclutado y sirvió al frente como médico de infantería, soportando los horrores de la guerra. Su consuelo eran las cartas que le llegaban de casa, hasta que un día dejaron de llegar. Después de la retirada del reino de Rondon del conflicto, Dan regresó apresuradamente a casa encontrando una terrible escena. La mansión estaba solitaria, envuelta en oscuridad, y en el sótano los cadáveres del varón y Elise. Se detalla que fueron víctimas de un ritual oscuro, siendo sacrificados para apaciguar los dioses antiguos. Aunque otra versión detalla que ellos mismos fueron los que se sacrificaron a ser envueltos por el ocultismo. Con su corazón roto, Dan, en un intento desesperado, quiso revivir a Elise ofreciendo su ojo izquierdo en un ritual, pero sus intentos fueron inútiles. Algo parecido en la escena de Full Metal Alchemist, un cambio equivalente, saliendo fallido por parte de los hermanos en el anime. Conmocionado por la pérdida, buscó los motivos de tal acción que lo llevó a la muerte encontrando un nombre clave, Prigivil. Decidido a descubrir el misterio oculto detrás de sus muertes, se fue inmediatamente a Prigivil, no sabiendo que formaría parte de un evento importante, el Festival de Termina. Dan es un tipo inteligente e inquisitivo que utiliza sus conocimientos médicos junto con su vasta experiencia con lo oculto para encontrar sentido al mundo que le rodea. Es independiente y marcha por su cuenta hacia Prigivil, ya que tiene motivos personales importantes como para no perder el tiempo. A pesar de ello, siempre está dispuesto a ayudar cuando se le presente la oportunidad. Y si lo llevamos al bar, resulta ser un excelente coctelero. Se le nota una preocupación por la gente del pueblo al verlo por el antiguo poblado examinándolos. También es muy amable y educado con los demás, mostrando un lado compasivo. Pero también puede ser insensible cuando se niega a sacar de su miseria a un pobre moribundo, afirmando que no está obligado por el juramento hipocrático. A pesar de ser educado, también tiene su lado pícaro y condescendiente, y lo demuestra con Karin, poniéndola como objeto de sus bromas o comentarios a su costa. Pero no solo ella, también lo hace con Osa y otros. Sus bromitas no parecen ser malintencionadas, sino como indirectas o insinuaciones de un lado menos amistoso de su personalidad. En pocas palabras, burlarse de forma sutil. También posee interés por la coctelería, como comentamos anteriormente, ya que en el bar parece sacar su gusto por ello, teniendo un talento nato. Su bebida estrella, según expresa, es Old Fashion. A simple vista parece una persona simpática, pero detrás de ese rostro esconde una grave depresión por la pérdida de Elise. Aunque esta depresión es posible que la padezca de tiempo atrás, debido a su traumática infancia. Durante las charlas en el bar, hace referencia al estrés al que se ha tenido que enfrentar desde su infancia. Por eso se muestra protector con los más jóvenes, que son Levi y Marina, probablemente para evitar que otros niños sufran su misma situación. Una muestra de ello le prohíbe a Marina que beba alcohol. Dan es un personaje único, ya que tiene conexiones con el Pocket Cat. Recibirá la visita del Pocket Cat advirtiéndole que llega lo inevitable y lo invita a abrazar el Moonscorch, la transformación de los participantes en el festival en el tercer día, dándole su máscara y chaqueta, finalizando el proceso de transformación. Este comenta que desde su llegada a Prigivil ha sido acosado por la presencia del Pocket Cat. Parece ser por el diálogo único que tiene Pocket Cat con Dan, que él lo conoce incluso antes de llegar a Prigivil. Diálogos que no tiene con ningún otro jugador en la trama.
como si fuera destinado por el dios Rare a tomar la batuta del nuevo Pocket Cat. Incluso si visita la habitación del Pocket Cat cuando Dan se ha transformado, la habitación cambia a una escena del crimen. Al parecer, aun siendo el Pocket Cat, aún alberga sus sentimientos como humano, al no resolver las muertes. Y finalmente, como mencioné, Dan tiene el peor final, o mejor lo llamaría el final malo, donde se le ve a Dan aún devastado y deprimido por perder el amor de su vida, no logrando encontrar respuesta de ello, por lo que comienza a contemplar la oferta que el Pocket Cat le hace, ya que según él, no tiene motivos para vivir. Bastante desolador. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.